Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto saludarlos. Mi nombre es Johanan Díaz Vargas. Bienvenidos sean ustedes. Y nuevamente hacemos este programa aquí en Madrid y nos encontramos con un personaje muy importante de la investigación y difusión de estos temas, como es don Enrique de Vicente. Don Enrique, qué gusto tener la oportunidad de saludarlo y que nos acompañe. El gusto es mío, Johanan. Es un placer estar contigo en persona después de tantos años de admirarte en la distancia. Así es, pues, don Enrique, de verdad, muchas gracias. Tenemos, don Enrique, que usted fue fundador de la revista Año Cero, ya hace, ¿qué? 28 años de eso. Sí, hace eso. Sí, fundador y creador de la revista, es decir, era un proyecto mío de las muchas ideas que yo desde 15 años antes de eso tenía ideas desde muy al comienzo, año 71, que yo estaba estudiando entonces, ya tuve un proyecto, una revista que se llamaba Acuario, la era de Acuario, esa idea. Cuando yo era muy joven, tenía 20 años, ya tenía ese proyecto. Y hubo muchos proyectos, hubo otros proyectos, pues uno que se llamaba Vórtice, el nombre no era mío, sino del doctor Jiménez del Oso. Yo era asesor con el doctor Jiménez del Oso en su programa de televisión y él me propuso que yo me incorporara en un proyecto de revista como redactor jefe. Luego, finalmente surgió esta revista por azares y yo le propuse al doctor Jiménez del Oso, al que he querido y admirado mucho hasta su fallecimiento, aunque hayamos sido luego en competencia, las revistas de ambos, pues incorporarse a un proyecto que yo tenía, él como director, como imagen y yo como director periodista. Y él me dijo, a su vez, que me proponía lo mismo con una revista que luego él sacó y que se llamó Espacio Tiempo. Pero cada uno fueron caminos divergentes. Así es. Sé y me he enterado ahora que he estado acá en España, don Enrique, que usted en algún momento estuvo a cargo de contactos extraterrestres, pero en España. A ver, platiquen. Claro, Eso yo no lo sabía. Vamos a ver, yo siempre me ha unido una relación esencial de alma con México. Yo digo siempre que México es una de mis tres patrias. ¿Por qué? Una, España, porque nací aquí, es decir, circunstancias en la vida. Otra, Egipto, porque yo estoy muy vinculado espiritual e iniciáticamente a Egipto. He viajado allá 33 veces, he sido iniciado en la antigua tradición cósmica de Egipto. Y luego México, porque siempre he sentido un atractivo por México antes que Egipto, y yo he viajado a México varias veces antes que Egipto, una vinculación tremenda, un atractivo tremendo, incluso a través de relaciones familiares. Y bueno, esa es una circunstancia más especial que la de nacer en Madrid, que haber nacido un 16 de septiembre. Es todo un símbolo para mí, así que yo me siento muy satisfecho que el gran día de la nación mexicana, de la independencia mexicana, haya sido el día que me vio nacer a mí también. Así que muy vinculado, y tuve la inmensa suerte, además de que después, Año Cero, tuvo de inmediato una edición mexicana. El primer país, y en el único que se ha mantenido muchos años, era en México. Y yo no podía estar más entusiasmado. Me hablaban de repente, hubo una edición francesa, no me interesaba tanto, aunque el francés es mi segunda lengua, pero me hablaron de una edición norteamericana, de una rusa que no se hicieron finalmente. No, para mí el entusiasmo era México. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo me vinculé a México al comienzo de la revista Contactos Extraterrestres. El gran Ariel Rosales, con todo su magnífico equipo, contactaron conmigo, comencé a colaborar, establecimos una gran relación. Gracias a ellos fue invitado junto con Juan García Tienza, Juanjo Benítez y otros de otras partes del mundo a un congreso que hubo en México DF en el año 79 y otro que hubo en Puebla, sitio excepcional donde tuve la oportunidad única de conocer y enraizarme emocionalmente con gente tan extraordinaria como el gran muralista mexicano José Reyes Meza. Don José Reyes Meza, hombre entrañable, inteligente, creativo, casado con la primera jueza que hubo en España. Entonces, bueno, todo eran relaciones extraordinarias. Así que después hubo la oportunidad, a través de un editor que yo conocía aquí, de sacar una edición mexicana de
Contactos extraterrestres, que luego se llamó Fenómeno OVNI, se fueron cambiando los títulos para ver si funcionaba aquí mejor, y eran parte de los artículos mexicanos y otros españoles. Lamentablemente, por problemas de los editores, pues tanto de ventas como luego de impagos y cosas así, eso no siguió adelante. Yo la abandoné como en el número, creo que 15 o cosas así, duró hasta 18 números. Lo mismo la revista Supermente mexicana, también. Yo me desvinculé después, la siguieron haciendo aquí, pero tuve la fortuna de dirigir la edición española y también de ser el corresponsal para Europa de las revistas mexicanas. No hubo lo mismo con Duda, que es un gran referente. Acá hubiera sido una revista que no habría encajado. Pero mira, si yo te contara la cantidad de gente importante, directores de cine, periodistas, que Duda había marcado un hito en su vida. ¿Y cuál fue la importancia, don Enrique? ¿Cuál fue la trascendencia de esa revista acá? Porque usted nos mencionaba que, bueno, pues había personajes muy importantes. Sí, puedo decirte un nombre porque lo declaró públicamente, otros en privado, gente con la que yo me iba encontrando, pero públicamente en Cuarto Milenio, Guillermo del Toro dijo que el primer gran hito en su vida había sido la revista Duda, y luego después Cuarto Milenio. Entonces, bueno, para mí que diga eso, Guillermo del Toro, que para mí es lo más grande que hay, o sea, es grande como creativo, como cineasta y como persona. Es una persona extraordinaria. Bueno, me hubiera gustado estar vinculado a Duda como ahora a Cuarto Milenio. Así es. ¿Qué tanta repercusión tenía en esos momentos la casuística OVNI que llegaba de México? Porque hasta donde tengo entendido, en esos momentos era una revista que tenía mucha penetración en el mercado hispano. Bueno, la edición española de Año Cero no tenía tanta... Ojo, si lo comparamos con cómo están las ventas ahora, después de la crisis de Internet, te digo que sí la tenía. Pero tampoco, entonces se vendían muchas revistas en España, no había ninguna especializada en estos temas, hubo Mundo Desconocido, pero ya había desaparecido en ese entonces no era tanta había buena difusión. Pero interesaban mucho los casos mexicanos, pero interesaban al ámbito ufológico, que era amplio. En los años 70 había mucha gente que nos fascinaba el tema de los ovnis. Yo empecé a crear el primer grupo, éramos 3, digamos, ufológico en el año 67. Te cuento así un resumen de la historia de la ufología española. En el año 68 nos fusionamos con UGIEC, el Grupo Universitario para la Investigación de Enigmas Científicos, y con otro que era Merlaich. Ese grupo universitario, el presidente era alguien que luego se volvió escéptico, pero no radical, David Gustavo López, estudiante de ingeniería, y Merlaich, o Merlich, que es más luz en alemán, la frase etiquette, era, digamos, el alma, aunque era un montón de gente, era Félix Ares. Entre los 3 creamos después una asociación que se llamaba Aleph, de la que yo luego me desvinculé por falta de conexión en criterios fundamentales, pero Félix Ares, que empezó a escribir conmigo artículos sobre los ovnis en el año 68, luego se convirtió en el gran patriarca de todos los escépticos españoles, el llamado Círculo Escéptico, y todo lo creó él. Y bueno, yo podría contar ahí muchas cosas, entre otras, tendría muchas anécdotas que afortunadamente tengo bien documentadas, entre otras que el gran patriarca de los escépticos pues escribió un artículo con seudónimo, escribía muchos, uno de ellos era no recuerdo el apellido, F. Springfield. Él era Félix Ares de Blas, y luego Flexar de B, varios seudónimos. Uno sobre que Jesús era un extraterrestre. Pero bueno, la que entonces estaba de moda. Recuerda que, fíjate, Félix Ares, el gran adalid de los escépticos, aunque ahora le han seguido otros, que están muy bien organizados y tienen el gran mérito por encima de cualquier otro campo alternativo, que están unidos, mientras que ni en los ovnis, ni en la parapsicología, menos los videntes, ni en las medicinas alternativas, que aquí hay una verdadera caza inquisitorial contra la homeopatía, no hay unión. Hay 20 asociaciones de homeópatas unicistas, generalistas, de homeópatas espagíricos. No hay unión. Y ellos sí. Entonces Félix Ares
aparte de anécdotas que podría contar, pero me las guardo, con respecto a cuál fue su primera idea de crear otra asociación, digamos, opuesta a lo que manteníamos en esto, pero él, bueno, era tremendo, con muchísimas cosas. Ahora, pero tenemos entonces que es una grupos de investigación que surgieron, como usted bien lo menciona, a finales de los 60, Sí. pero ¿había un vínculo directo con México? No, ¿O no, el no lo había? vínculo inicial era con Argentina. Yo, muy jovencito, en el año 68 establecí vínculos con Argentina, muchos. Con México no, con México solo por un lado de contactismo colateral, no con México. Con México luego tuvo lugar después. Y la casuística, ten en cuenta que Argentina, en ese momento, en el año 68, hubo una gran oleada que Félix Ares de Blas y David Gustavo López hicieron un estudio que se llamaba La Gran Oleada de 1968-69. Hicieron como 3 volúmenes con el estudio de esa oleada. Y yo publiqué varios artículos en esa línea en la revista Algo, que era la primera revista de vulgarización científica que tocaba estos temas en España. Y era una oleada simultánea en toda Sudamérica y en España, pero que no tocaba tanto a México. En México fue después, en los años 70, pero gracias a la iniciativa de contactos extraterrestres se movía información muy importante. Y sí, se seguía con interés, pero con un interés siempre relativo. Es decir, porque aquí había mucha casuística. En los años 70, a partir de 76, 75, 76, 77, yo me encontré con casos extraordinarios. 2 casos que yo investigué, múltiples, en esa época, me convencieron. Algo ante lo que yo me mantenía expectante, podía ser, no podía ser, de que los ovnis, algunos ovnis, eran producto de una tecnología extraterrestre, sin dudas que nos superaba mucho con creces. ¿Por qué? Porque me encontré con casos múltiples, como uno del año 76, septiembre del 76, que era la continuación del gran caso del ovni de Teherán, del que había pilas de informes de la CIA. Yo estudié muy a fondo todo lo que ocurrió ese día. Y después de que en Teherán un ovni paralizara todos los mandos de un caza, dirigido por alguien que luego fue general y declaró en Estados Unidos, después de eso, ese ovni, la nave nodriza y el ovni que salió de ella, o algo similar que iba cambiando de forma, se vio sobre todo en el norte de África. Yo investigué ese caso muy a fondo. Se vio en todo el norte de África, en Marruecos. Fui consiguiendo testigos tanto marroquíes como unos pilotos españoles que iban por tierra y lo vieron. Luego se vio al norte de Canarias, en las Islas Salvaje. Entrevisté al piloto de un barco pesquero español. Todo esto eran entrevistas que yo hacía para el programa Jiménez del Oso. Yo me permitía, en tiempo, digamos, de permisos sin sueldo que yo me tomaba en mi trabajo, que era el ámbito de la publicidad y el marketing, aún siendo muy joven. No, en aquel entonces, sí, fue después, años 70, yo trabajaba en ese ámbito y esto era el hobby. Entonces, pude entrevistar a mucha gente y pude entrevistar a infinidad de testigos que lo vieron sobre el Golfo de Cádiz, sobre Andalucía, sobre Extremadura, y que vieron en síntesis. Y algo así como, no quiero equivocarme, pero en ese caso mínimo 12 pilotos o 15, no recuerdo, desde varias compañías aéreas de varios países. Pude o entrevistarme o tener información por escrito de todos los pilotos. Y no hay duda de que vieron aviones que venían de Madrid y también gente que estaba en el aeropuerto de San Pablo, en Sevilla, veían como algo que primero pensaban que era un avión y luego era un puro enorme, que visto por el comandante y el copiloto de un avión, el más cercano, decían que era algo tan enorme, ese puro oscuro, entre oscuro y luminoso, del que salían pequeños objetos que primero pensaban que eran ventanillas. Me decían que el tamaño era casi 2/3 de la carlinga del avión, de la cabina. O sea, era tremendo, de la ventanilla. No sabían cuál era el tamaño ni la distancia, de noche es imposible. Pero entrando y saliendo los objetos. Esos objetos no solo persiguieron a coches en Extremadura, sino que además aterrizaron en un momento en un campo de fútbol. Hicieron como un juego ante los testigos, que los testigos calificaron que era como un teatro. Era un teatro y entonces era como un juego del mírame y no me toques.
Esa fue la cuestión. Don Enrique, ¿ya cuánto tiempo lleva dentro de la investigación y difusión? Pues desde que era un niño, bueno, no la investigación. Digamos, hay que ver a partir de cuando uno se interesa. Yo cuando era un niño, cuando tenía 12 años, pues de alguna manera Iker Jiménez y Javier Sierra, que son las dos grandes personalidades por antonomasia en este momento en España. Benítez también, pero Benítez se interesó más joven, pero Benítez ahora no es tan conocido como Iker, no solo Premio Planeta, sino programa de televisión hiper conocido, o como, perdón, me refería a Javier Sierra, Iker con su programa de televisión tremendo. Ellos se interesaron a los 11 años, yo a los 12. Allá por el año 63. Y luego en el año 68, después de hacer fanzines y cuestiones así, 68 empecé a escribir, a divulgar en la revista Algo, que era una revista que su subdirector fue el que luego creó Karma 7, la primera revista de estos temas en España. Y simultáneamente en radio empecé con entrevistas, luego rápidamente año 70, entrevistas en televisión. O sea, desde entonces ando conectado a esto. Así es. Muy bien, ahora, ¿qué tanto se ha avanzado, qué tanto se ha retrocedido en la investigación y difusión desde los años 70 hasta la fecha, don Enrique? Pues yo creo que se ha retrocedido mucho, tanto no solamente en el tema OVNI, yo me he ligado a todos los temas, a mí me interesan todos los temas, la parapsicología, pero también las antiguas tradiciones, la sabiduría ancestral, tanto la mexicana, es decir, maya, que es de la que más sabemos, azteca, olmeca, como la egipcia o la taoísta. Yo no he sido iniciado en tradiciones mesoamericanas, pero sí en la tradición egipcia y en la tradición taoísta. Me interesa por esos temas, luego, a nivel un poco más amplio y vasto, ocultismo, todo tipo de enigmas, los aspectos conspiraciones, la historia ignorada. ¿Y qué ocurre? Eso que como conjunto luego empezó a darse a luz en las revistas como Más Allá, como Año Cero y Otro Largo, etcétera. Primero, se ha ampliado el panorama. No se hablaba de conspiraciones, no se hablaba de historia ignorada poco. Yo empecé una serie en la revista Algo en el año 69 que se llamaba La Historia Ignorada. La continué en el año 72, en la revista Karma 7 como Mundos Perdidos. Pero no interesaba tanto ese tema. ¿Qué ha ocurrido? Que por un lado, la investigación ufológica ha decaído brutalmente, la parapsicológica también. Yo creo que esto ha ocurrido a nivel internacional en muchos países, quizá no tanto en Estados Unidos, aunque en parte sí, pero al mismo tiempo eso ha sido sustituido por grandes medios de difusión. Es decir, solamente entre Más Allá y Año Cero, a partir del año 1991 o 90, que fue cuando se creó Año Cero, en España, entre las dos revistas se llegaron a vender 300.000 ejemplares. Pero a su vez lo más importante es el paso a América. Año Cero tuvo la inmensa suerte de pasar a México. En México llegamos en su momento a vender más o lo mismo que en España, y tuvimos la suerte de distribuir en toda América, mientras que en España era Más Allá la revista líder en ventas. Año Cero afortunadamente lo era en toda Iberoamérica, y para mí era más importante, porque yo me siento más iberoamericano que puramente español. Yo soy de lo grande, igual nunca diría, si fuera de Extremadura, de Cataluña, yo soy ante todo eso, no, hispano. Así es. Y para mí esa fue siempre la gran unión con la ufología hispana, es decir, y con las revistas hispanas. Te recuerdo que yo fui corresponsal de la primera revista de gran difusión argentina, que era 2001. Yo llegué a ser el corresponsal para España de 2001. En el año, hablo del año 69-70. Sí, 69. Sí. Pues ya son revistas clásicas para Iberoamérica, pero también hay esta parte. Usted que vivió estos años dorados de las revistas que nos menciona, que tenían un tiraje de 300.000 ejemplares que se vendían, hay un reto tremendo, que es la idea. Ha caído en picado. Sí, pero es un reto tremendo por las redes sociales.
Claro, por las redes sociales, por la crisis económica, por la crisis del papel, que ha sido sustituido por todo lo digital. Esto forma parte de la evolución, es como todo. Uno no puede cerrarse a la evolución. La evolución, si uno es capaz de verla con ojos de águila, o sea, desde arriba, o de halcón, pues uno ve cómo es un proceso de la humanidad, al igual que vemos la contaminación producida, me estoy yendo muy lejos, pero la contaminación producida por la revolución industrial y luego más, o sea, por todas las revoluciones que ha habido. La penúltima revolución era la industrial y digamos aquella en la cual la tecnosfera, o sea, después de la biosfera, la tecnosfera. El ser humano, con su tecnología, modifica la Tierra. Es algo que han llamado algunos, Bernatsky creó una palabra para eso, que era la noosfera, que luego el padre Teilhard de Chardin y otros la utilizaron en un plano psíquico. O sea, el paso de la tecnosfera a la psicosfera. La esfera del psiquismo. Fíjate, lo que ha ocurrido es que hemos ido rotulando, cambiando totalmente la Tierra, pero también tejiendo el siguiente paso de la evolución, una sutil red de conciencia formada por las redes sociales. ¿Cuál es el problema? Hemos formado esa base, pero somos esclavos de eso. Al igual que somos esclavos de los esferos de los efectos de la tecnosfera, la contaminación, el transporte colectivo en las carreteras rotuladas, toda la contaminación, todo el desastre, el deterioro ecológico. Pero es un paso en la evolución a nivel grande. Esto nos prepara para una etapa posterior. Lo mismo en la divulgación de estos temas, pues hay que verlo como un paso más. Vete a saber lo que nos espera en el futuro. Ahora estamos, por ejemplo, en YouTube. Bueno, pues ese es el medio que se impone. Con Javier Sierra y con Iker Jiménez, que son los dos grandes pensadores de estos temas. Javier hace mucho me dijo, Enrique, él fue el director, después de estar conmigo con 16, 17 años en la fundación de Año Cero, él luego fue el director de Más Allá, que era mi competencia. Pues bien, me decía, luego cuando él dejó Más Allá, llega al fin el papel, o sea, las revistas. Es ahora la era digital. Y en eso estamos, y vete a saber cuál es el próximo paso en la evolución. Muy bien, tenemos una parte de las conspiraciones, que es los documentos que recientemente en Estados Unidos se han dado a conocer sobre John F. Kennedy y la relación, según se afirma, con los objetos voladores no identificados. Usted los ha estudiado, usted le ha dado seguimiento, pero ¿qué ha encontrado sobre estos documentos? Bueno, en todo lo último que se ha desclasificado con Trump, no hay nada nuevo en relación a los ovnis, no, solo matices muy pequeños. Y en general no hay nada nuevo que no se conociera antes. Vamos a ver, de entrada es absurdo suponer que si en la conspiración para asesinar a Kennedy estuvieron implicados, como yo estoy convencido tras haber estudiado muy a fondo el tema, altas instancias del país de ese momento, como el vicepresidente Johnson, lo han relacionado muchos con el tema, muchos incluso que se han declarado como implicados en esa conspiración, o luego estuvo en la comisión Warren, que no hizo sino emborronar el tema, el que iba a ser el segundo presidente por accidente en el siglo XX, después de Johnson, que fue por el asesinato de Kennedy, era Gerald Ford, a raíz de otro golpe de Estado que fue el Watergate. Pero, es más, se sabe, esto está bien documentado, que George Bush padre estaba en ese momento en Dallas, y ahí hay toda otra historia, etcétera, etcétera. Había demasiadas instancias implicadas. Se sabe por la declaración de uno de los grandes agentes, Howard Hunt, de la CIA, el superespía, que él, en su lecho de muerte, confesó a su hijo y se grabó que él había estado implicado en la conspiración para matar a Kennedy, pero se sabía ya antes documentalmente que él, junto con Sturgis y otro agente de la CIA, Sturgis era muy, muy famoso, eran los tres vagabundos que se encontraron. Eso, véanse la película JFK de Oliver Stone, está muy bien contada la historia porque es un documental esa película. Está basado en la investigación del fiscal Garrison, pero también en un libro que es Fuego Cruzado, Jim Marsh, que luego escribió un libro sobre ovnis y otro sobre sociedades secretas, pero Jim está muy bien documentado. Y ahí ven esos vagabundos que estaban en un sitio donde partieron otros disparos,
que no tenían ningún aspecto de vagabundos, con la manicura hecha, con zapatos de buena calidad, y a los que la policía protegió. ¿Qué ocurre? ¿Por qué hablo de esto? Porque antes de la documentación de Trump, ya el abogado del Watergate había declarado a comienzos del año 2017, que Howard Hunt y otros le habían confesado, le habían dado evidencias cuando el Watergate de que habían estado implicados en el asesinato de Kennedy y que esa conspiración tenía dos motivos fundamentales, entre otros. Primero, todo el tema cubano, la gran traición a la CIA en el tema de Bahía de Cochinos y luego en otra operación posterior que organizaron. Y segundo, porque había querido compartir la información más confidencial sobre ovnis que tenía Estados Unidos con el premier ruso Nikita Khrushchev. Esto está documentado. Hay un documento, al menos, hay dos, pero hay uno indudable, que como 15 días antes de su asesinato, da una orden ejecutiva, como presidente Kennedy, para que se comparta dos órdenes. Una, para que se comparta toda la información sobre el espacio y toda la información sobre ovnis. ¿Por qué? Porque como él quería hacer una carrera hacia el espacio conjunta con Khrushchev, sustituir la carrera del espacio por la carrera nuclear, entonces era indispensable que tuvieran toda la información, porque para evitar que de repente una oleada de ovni o una irrupción de ovni se tomara como un ataque americano. Cosa que, eso no se llevó a cabo, porque Kennedy fue ejecutado. En el año 83 estuvo a punto de ocurrir en dos ocasiones, sobre todo una en la que un héroe de la Unión Soviética, que fue castigado a raíz de eso, tomó la decisión, cuando hubo una posible alerta de misiles, de no disparar los misiles nucleares rusos. Salvó al mundo este individuo, porque eran ovnis, no eran misiles ni eran aviones americanos. Bien, entonces, esto es lo que se ha dicho. Hay más evidencias, sí, muchas. Una, de que un agente de Hollywood, también muy reciente, aseguró, y esto lo aseguró muy reciente, la desclasificación del documento oficial en el cual se le hace un seguimiento, se le graban conversaciones y este agente comercial, este agente representante de artistas, le dice que Marilyn Monroe le ha dicho que el presidente, que era amante suyo, al igual que el ministro de Justicia, su hermano, que tenía información muy importante, o sea, que cambiaría la opinión del mundo relacionado con cosas del espacio. Bueno, cuando uno examina el documento, uno comprende que no podía tener que ver con la carrera espacial, porque nada iba a cambiar la imagen del mundo, que tenía que ver con los ovnis. Hay otro montón de evidencias, como otras colaterales, como la muerte misteriosa de Dorothy Killigan, que era otra periodista inglesa que había tenido mucho que ver con los ovnis estrellados. En fin, muchas evidencias. Pero ¿qué era lo más importante? ¿Por qué Kennedy podía tener que saber sobre el tema? Primero, como presidente tendría que saber, pero dos, tuvo dos fuentes de información privilegiadas. Una, él, digamos de alguna manera, su tutor en los estudios postdoctorales que había hecho en Harvard, que era el doctor Donald Menzel. Para los históricos del tema ovni, quienes estudiaban ese tema hace años, saben que Donald Menzel fue el primer gran escéptico, el que dijo que los ovnis eran fenómenos naturales. Pero luego se le ha presentado como un miembro del comité Majestic 12. ¿Por qué hablo de Majestic 12? Se ha desprestigiado la existencia de ese comité que controlaría el tema de los ovnis capturados, diciendo que los documentos son falsos. Pero al menos hay dos documentos oficiales contrastados que hablan sin duda de este comité. Uno lo llama MJ12. No hay duda de que existió ese comité. Que se dedicara a eso o no es todavía cuestionable. Pero esta es una información, y la otra información mucho más importante era al que se llamó Majestic 2, el que fue primer ministro de Defensa o secretario de Defensa americano, James Forrestal. James Forrestal se hizo muy amigo de Kennedy y lo tenía como protegido suyo, y lo llevó, Kennedy ya retirado del servicio militar, como periodista para hacer libros, por uno de los cuales obtuvo
un premio muy importante después de esto. Entonces lo llevó a Berlín ocupado. Y aparecen varias fotos con él y con el general Eisenhower. En el Berlín ocupado se supone, no hay, sino en la Alemania ocupada, que los americanos, una de dos, o tuvieron acceso a tecnología alemana, de platillos alemanes, o dos, a platillos extraterrestres capturados por los alemanes. Es una madeja muy grande, pero no hay duda de ningún tipo que Kennedy sabía y que se rebeló contra eso, no quiso guardar esa información, pero además había sido advertido por Eisenhower. ¿Quién le había hablado? En la película JFK está al principio, él había denunciado el complejo industrial militar. Hay una conspiración que se remonta al 47 y yo he seguido muy a fondo esa conspiración. No hay duda, no hay discusión posible. Otra cosa es, la única duda, yo no puedo poner la mano en el fuego en cuanto a que lo que se capturó en Roswell y sobre todo después en otros sitios era terrestre o extraterrestre. Yo creo, tras haber estudiado muy a fondo el tema Roswell y haberlo contrastado con mucha gente que sabía mucho, como por ejemplo el astronauta Dr. Edgar Mitchell, que pasó su juventud en Roswell, que era algo extraterrestre. ¿Cuál considera usted que realmente haya sido el interés por parte del señor presidente de uno de los países más importantes y que sabemos que, bueno, pues había muchas instancias de inteligencia que le daban seguimiento, pero no se sabe hasta qué punto el señor presidente siempre está enterado de esto? Me refiero a John F. Kennedy, en su momento. Sí, el interés en el tema OVNI. Sí. No, yo creo que era uno de los temas más. Él ya no admitía ser controlado por el gobierno secreto, o el Secret Team, como le llama el teniente coronel Fletcher Prouty, que era uno de los asesores de John Fitzgerald Kennedy, y él escribió un libro con ese título, y él es el que es interpretado en la película JFK por el actor Donald Pleasence, que hace una confesión al fiscal Garrison hablando de cómo hay un equipo secreto que maneja el país. No hay duda, ya lo había denunciado Eisenhower, que después de atribuirse el papel de triunfadores en la Segunda Guerra Mundial, cosa incierta, porque quienes ayudaron más a ganar la guerra fue el heroico pueblo ruso, que pese a tener a un diabólico dictador como era Stalin, oprimiéndoles, con su sangre logró ganar la guerra, muriendo millones de rusos, pero bueno, el complejo industrial militar se apuntó en el último momento y ahí se atribuyeron el papel de ganadores. Entonces, ¿qué ocurre? Se creó todo un complejo enorme. Entre otras cosas, la CIA, que está muy ligado a su nacimiento, al tema OVNI, al secreto de Roswell, pero esto sería muy extenso detallarlo, lo podremos detallar con pelos y señales. Claro. Es fundada en principio por los agentes del OSS, la Organización de Inteligencia Americana en la Segunda Guerra Mundial, y con sus antiguos enemigos y colaboradores nazis. O sea, miembros de las SS y de la inteligencia nazi son la mitad de los primeros integrantes de la CIA. Ahí podemos pensar que había un secreto anterior. No olvidemos que los alemanes tenían varios proyectos, sobre todo uno de investigación OVNI, que era el proyecto Uranus. Y los americanos también andaban con eso. Es decir, había, fuera cual fuera el secreto OVNI, y para mí había en principio un secreto de origen extraterrestre, y muy probablemente capturada cuanto menos una nave antes de la de Roswell, cuanto menos una, porque hay un documento que se refiere a ello, fuera una capturada en un incidente que hubo anterior en el año 42, hay un libro incluso al respecto, u otro en el año 41, en el año 42, la invasión de Los Ángeles nocturna, ahí se habló de que se derribó algo. Ya había ese secreto. ¿Cuál es el problema? Que el complejo industrial militar es mucho más amplio, tiene colaboración en muchos extractos, y lo que se interesa es porque el mundo no cambie, siga tal cual para poderlo seguir controlando. Eso está participado por élites inglesas y de otros países, británicas y de otros países. Y el mundo no interesa que cambie, no interesa que cambie el paradigma, que pensemos que estamos siendo visitados por extraterrestres, por decenas de razones. La más importante es, ¿qué valor tiene la inmensa inversión armamentística si los radares, como lo están siendo, son burlados por los ovnis? Si las bases militares
son frecuentadas desde su comienzo y hay cientos de casos bien documentados por ovnis. Los ovnis, como está bien documentado, son capaces de activar y desactivar las armas nucleares. No vale para nada. Imagínate, Johanan, no es solo eso, hay muchas otras circunstancias. ¿Qué ocurriría con nuestros esquemas religiosos, con nuestros esquemas psicológicos, con el poder? Si hay élites jugando por un poder mundial, élites que tienen diferentes criterios, pero están jugando para conseguir con diferentes criterios un nuevo orden mundial, ¿qué ocurriría? Otra cosa es ya la especulación si ese nuevo orden mundial es totalmente ajeno al tema extraterrestre. Eso sería meternos en otra onda, pero además en todo eso, la recuperación de la tecnología extraterrestre y la utilización de esa tecnología a través de retroingeniería, yo estoy plenamente convencido de que ha conseguido crear toda una serie de tecnología que se nos escapa. Vamos a ver, sea por algo extraterrestre, como yo estoy convencido, origen extraterrestre, o sea porque hubo una tecnología anterior, ya al menos en la Alemania nazi, anterior, de dominio de la antigravedad. Es decir, a través del dominio del magnetismo y de la antigravedad, se ha creado tecnología. ¿Cómo eso se ha podido mantener en secreto? Bueno, porque habríamos arruinado toda la tecnología, todo el petróleo. No olvides que petroleros eran los que regían Estados Unidos, que petroleros fueron los implicados, parte de los implicados en la conspiración contra JFK, que petroleros estaban desde el principio a la CIA, estaba introducida en el petróleo americano a través de la compañía Arbusto, dirigida por George Bush padre, cuando él no figuraba como agente de la CIA, que petrolero era el hombre al que yo llamo el hombre de Roswell, Robert Anderson, que era el propietario de la mayor parte de todo el territorio de Nueva México, el que le vendió las instalaciones a la base de Roswell, a la instalación de White Sands, a Alamogordo, donde se lanzó la primera bomba atómica, y que él controlaba, eran empleados suyos, la mayoría de los que tenían, tabernitas, restaurantes, distribuidos por todo el desierto, de tal forma que él controlaba la información que circulaba. Este hombre luego se convirtió en poderosísimo, fue miembro de alto nivel de Bilderberg, del CFR, Consejo de Relaciones Internacionales, del Brookings Institute y sobre todo miembro de Kissinger Associates, de la gran empresa de Kissinger a la que pertenecen muchos de la superélite americana y británica. ¿Qué ocurre? Este hombre que luego fue el propietario, no lo olvidemos, de HAARP, esas instalaciones relacionadas con el control, o la investigación o el control del clima en Alaska, que luego murió, piezas como él a estudiar a fondo su historia y la de otros militares, como el almirante Inman, u otros varios, hablo de gente reciente. Solo estudiando muy a fondo ese tema uno puede tener una cercanía de cómo era la conspiración. La conspiración para Kennedy era por muchos motivos. Eran por todo el cambio del sistema impositivo que iba a hacer para el petróleo y que retiró Johnson y que iba no a arruinar, a reducir los ingresos de los petroleros, de las grandes compañías, a la cuarta parte. Era un tema también legal, había destituido al director de la CIA, Allen Dulles, que era uno de las cabezas del gobierno secreto, iba a destituir porque le llevaba la edad de jubilación al director de la CIA, famoso y que continuó hasta su muerte gracias a Johnson. O sea, te parecen pocos motivos, pero el tema OVNI era uno más y muy importante. No el principal, desde luego. Yo no lo tengo claro, no puedo estar ahí, pero no, había motivos más obvios. Pero vamos a ver, porque el tema OVNI es un tema que gracias a que el llamado, antes dije Majestic 2, Forrestal no, Majestic 2, Majestic 1 era el primer director de la CIA y luego ufólogo, implicado en la primera gran organización ufológica, vicepresidente del NICAP, la organización creada por Donald Keyhoe. En teoría, para revelar la verdad sobre los ovnis, este era el vicealmirante Ilencoeter. Fue el director de la CIA. El tipo sabía mucho. Supuestamente era el jefe del comité Majestic. Pues bien, la cuestión es que todo eso desde el principio había cambiado, condicionado el mundo. ¿Por qué? Porque Majestic 2, que era un
gran científico, el científico Vannevar Bush, que era el gran científico durante toda la Segunda Guerra Mundial, era experto en la descentralización. Él sabía cómo organizar cualquier trabajo para que solo de un gran trabajo y de un gran secreto, como los ovnis, era suficiente con que una persona lo conociera, en este caso un comité, y toda la gente que estuviera cumpliendo labores no supiera cuál era el objetivo último. El objetivo último era mantener oculto eso para que solo cambiase algo y todo siguiese igual. Don Enrique, otro de los temas muy importante y que en los últimos días se ha puesto de moda a través de las redes sociales es el caso Humo, y que sé que usted sabe mucho de ese caso, pero realmente mucho se dice que se trató de un estudio sociológico, muchos otros aseguran que se trató de algunos gobiernos que estuvieron involucrados y viendo de qué manera estaban reaccionando la sociedad, pero ¿a qué conclusión quizá haya llegado usted? Bueno, yo no te puedo hablar mucho del tema, aunque haya estado muy implicado, pero yo te voy a sintetizar cuál es mi opinión, que paralela, ojalá en algún momento lo puedas entrevistar sobre ese tema, es muy coincidente con la de Javier Sierra, que es la persona que más sabe de cerca del tema Humo, o digamos, cómo destapamos el tema Humo junto conmigo. Vamos a ver, en síntesis, yo he estado desde el principio de Humo, del tema Humo, desde el año 67 en La Ballena Alegre, íbamos por ahí, se recibían informes. La síntesis es, primero, yo no creo que haya habido un gobierno detrás de eso. Cabe la posibilidad, pero no puedo poner la mano en el fuego, no puedo poner la mano en el fuego de que especialmente la CIA en algún momento intentaran averiguarlo, pero es normal, a ver qué hay detrás de todo esto. La conclusión es, no sé qué hay detrás, solo estoy plenamente convencido, y Javier Sierra lo doy como una persona que ha dedicado mucho tiempo también, de que no es extraterrestre y de que no tenemos la respuesta al enigma. ¿Por qué? Porque a raíz de un montón de cosas que ocurrieron, digamos que en algún informe de Humo, se me declaró el enemigo público número 1 de la Tierra. Sí, en una reunión que tuve con los que recibían los informes, que yo les conocía, y les dije, vamos a ver, ¿os parece serio pensar que primero, cuando llegué al sitio, que ellos me decían un sitio donde había habido una reunión de Humo, dije, saludo a los amigos de Humo, que me imagino que me estarán viendo en su planeta, y en esta transmisión para todo el planeta, me imaginaba que tenían allí las cámaras. En fin, yo no podía ser más sarcástico, porque había seguido el tema muy a fondo, porque Fernando Seixma, que era el gran contactado, ya me dijo en su momento, Humo, no creo nada en ello, yo creo que es un invento de José Luis, que era una persona, no voy a decir nombre y apellidos, que luego, finalmente, tras todo lo que ocurrió, él declaró que lo había inventado. Pero bueno, y que era una pieza clave en todo eso. La cuestión es que a raíz de aquello, faltaba por decir que yo era el que controlaba el tráfico de drogas en España, que yo controlaba las sectas, que yo controlaba no sé qué, que yo controlaba no sé cuántos, y les dije, vamos a ver, ¿os parece serio a personas inteligentes como vosotros? Uno de ellos era un médico, el otro era un ingeniero, el médico a raíz de aquello lo dejó y salió desolado. Yo les dije, ¿parece serio que una pobre hormiga o mosquito como yo lo consideren enemigo público número 1 y hablen de la CIA como la agencia de inteligencia de una potencia hermana? Como si fueran, acá en España decimos las monjas ursulinas, las monjitas de la caridad. En fin, la cuestión es que a raíz de eso yo empecé a acceder a toda una serie de testimonios que tenía una persona, una mujer, que me aseguraba que ella y otra mujer transportaban los sobres con informes de Humo que les daba este personaje, José Luis, vamos a decirle su nombre nada más, no quiero difamar a gente. Y a raíz de aquello, yo, como estaba muy implicado y había con este José Luis muchas veces intentado, yo le había dicho, mira, me comprometo contigo, porque había presiones por parte de la revista Cuadernos de Ufología. Había un psiquiatra, Carlos Berché, que había escrito un informe desacreditando todo esto, y le llegué a decir, mira, que es que hay este informe y me comprometo contigo a un trato firmado por escrito. Yo lo que te propongo es que el tema pase por inventado por ti, o lo que sea, hacemos lo que tú digas y te vas a convertir en él, pero me tienes que confesar
cómo es la génesis de todo esto, porque las pruebas que yo tengo de que tú estás implicado son apabullantes. A los que sepan algo, yo tenía evidencias de que él era el mecanógrafo, que había mecanografiado, pero además que él había puesto anuncios donde él vivía, y era absurdo, alguien no pone anuncios. O sea, yo creo que él fue contratado por alguien para hacer esos informes, los dibujos eran de él, no había ninguna duda, la la máquina donde se escribía era de él, y le dije, tienes que confesar, no quiso. ¿Qué ocurre? Me vi obligado a decirle a Javier Sierra, muy joven entonces, si tú quieres seguir con la investigación, yo no me quiero implicar directamente porque parece que es una batalla personal. Así que yo te sugiero que en una de esas reuniones con esta mujer, una de tres, o bien grabes un vídeo, o bien lo grabes en audio, o bien te encierres dentro de un armario y escuches. Hizo las tres cosas, Javier, que es un genio. Yo te digo, desde que lo conocí, como es un genio, Iker Jiménez, es que yo les he conocido desde que eran muy jovencitos. Sí, bueno, no desde niños, desde que eran jóvenes. Yo sé la genialidad que radiaban, cada uno muy diferente. No me extraña verles en lo más alto, cosa que a mí me produce una satisfacción inmensa, como si fueran mis sobrinos, tremenda. Pues le dije a Javier, y Javier hizo las tres cosas, se encerró en un armario, filmó y grabó. Eso lo tiene el presidente de la Sociedad Española de Parapsicología, porque en su momento Jordán Peña era directivo de esta sociedad, y ahí todo quedó. Y al quedar escabalado y él saber lo que se había grabado, él dijo que él lo había inventado todo y toda una historia. Pero ni Javier, ni yo, ni otra gente estamos convencidos. Primero, no creemos en historias de ovnis con símbolo, creemos, eso tiene otras explicaciones, pero no me voy a extender en ello. Y segundo, hay evidencias, pero sería muy complejo, esto daría lugar para una extensa entrevista, hablar de muchas cosas, de que hay alguien detrás. Solo puedo señalar varias cosas. La similitud del símbolo de humo con el símbolo de otro fraude, que era el Priorato de Sion, el origen. Segundo, que alguien ligado a toda la mitología del Priorato de Sion, que era la familia Poher, que era una supuesta familia merovingia, con el primer ministro Alain Poher, y su sobrino Claude Poher fue no solo el director del GEPAN, de la primera organización oficial francesa dedicada al estudio de los ovnis, oficial científica francesa, sino que Poher estuvo implicado en la investigación del tema humo. Pero te digo, eso se nos escapa, es muy amplio. Yo creo que como el Priorato de Sion, que es un tema que yo he estudiado muy a fondo, he sido el único investigador, el único español, que conoció personalmente al supuesto gran maestre del Priorato de Sion, en el que se ha basado toda la mitología del Código Da Vinci. Pues bien, yo lo conocí en Barcelona a través de un gran amigo mío, sanador, pero antes industrial, agente de inteligencia británica, que me ha contactado con la gente más increíble, que era Colin Bloy. Pues él, a través de intermedios, me consiguió una cita en Barcelona. Yo lo conocí. Yo tengo razones de peso, daría para una entrevista, de que ha habido, o sea, no es un invento de un tarado, como se ha tratado de atribuir el Priorato de Sion, se lo inventó a este tipo, ya. ¿Y por qué su hijo no le ha sacado beneficio, luego rédito, como una organización iniciática con la publicidad del Código Da Vinci? Claro. Habría pagado muchísima gente por ser miembro. Con el tema humo ocurre algo análogo. Hay algo detrás. Yo no sé qué es lo que pretendían con ello. No, puedo mostrar mi ignorancia, pero creo que es un experimento más de ingeniería social. La ingeniería social, el control del mundo, el control de las mentalidades, permite juegos como este. Se hacen muchos juegos, y hay algunos que valen y otros que no valen, porque se ve que pueden manipular a la gente a través de ellos o no. Al igual que se ponen en marcha a muchos agentes zombie. Los agentes zombies se les entrena, se les lleva de un lado para otro. Te pongo dos ejemplos de agentes zombie, de los muchos que han influido poderosamente en la historia contemporánea. Lee Harvey Oswald era un agente doble, múltiple, al que se le movía de un lado para otro, y el otro era Alias K, el que atentó contra el Papa. Nunca se sabe quién hay detrás de ellos, y son personajes zombies, hipnoprogramados, locos aparentes. Como ellos hay muchos, pero solo se les utiliza en momentos concretos. Okay, muy bien. Pues don Enrique de Vicente, de verdad que ha sido un gusto, un placer tenerlo frente a estos micrófonos. Y bueno, pues algún mensaje para los mexicanos. Pues para los mexicanos, que tomen conciencia de su grandeza como nación. Mira, ¿dónde está
el secreto en el mapa. El secreto está en la X. Mesoamérica, que es la X de América, es la unión de las dos grandes Américas, del norte y del sur. Es muy grande, es clave para el futuro. México tiene una gran labor por delante, tiene toda una mitología antigua y moderna también. El mito de Regina, que es un mito, pero los mitos son potentes, y otros como ese, son muy importantes. Para México, para la juventud mexicana, que es a quienes yo me dirijo, es pegar un cambio brutal. Una revolución que empieza por la revolución interior para deshacerse de todo ese lastre que tienen, como lo tenemos otros países, toda esa oscuridad a todos los niveles que hay, porque México tiene una gran misión que cumplir. O sea, el cambio, digamos, del punto energético del planeta ha ido cambiando. Y como dice la mitología de Regina, pero otras también, está en los Andes, pero está también en Mesoamérica, en la unión entre los dos continentes. Así que yo lo único que les invito a los jóvenes mexicanos es a que despierten. No se olviden que la batalla real no está fuera, es una batalla dentro de nosotros, una batalla entre el sueño y el despertar, entre la evolución y la involución, entre la luz y la oscuridad. Iluminándose uno por dentro, y en México tienen más capacidad para iluminarse que en otros sitios, por toda esa energía ancestral, es como vamos a iluminar el mundo y a deshacer todas las tinieblas que tiñen la política y la vida mexicana. Así es. Pues muy bien. Pues don Enrique, muchas gracias por haber estado aquí frente a estos micrófonos y bueno, espero que no sea la última. Espero que en un futuro nuevamente esté por acá. Ojalá. Muy bien. Pues muchas gracias. A ti. Gracias. Bueno, pues hemos escuchado a don Enrique de Vicente. Estamos transmitiendo desde Madrid, acá en España. Yo les agradezco a todos ustedes que se mantuvieron aquí a lo largo de esta hora de transmisión. Mi nombre es Johanan Díaz Vargas.